del Señor. Y dice así la palabra de Dios, nos ponemos de pie en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así la escritura, la palabra del Señor. La confesión de Pedro, ¿sí? Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo a vosotros: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijese que él era el Cristo, Jesús el Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, Señor, por esta bendición de poder compartir con cada uno de mis hermanos, de tus siervos, que esta palabra, Señor, que va a ser impartida, Padre, que quiere atesorar los corazones, que levantes este remanente, Señor, con poder, con autoridad, que tu gloria sea manifestada, Dios mío, Señor. Sabemos que hemos sido llamados delante de tu presencia, que hemos sido escogidos, Señor, de antes de la fundación del mundo, para ser bendecidos con toda bendición espiritual, Señor. Pero también nos ha dado, Padre, autoridad, poder, Señor Dios mío, para llevar el mensaje de tu palabra, Dios amado. Gracias en esta noche, Señor, por cada corazón, por cada vida que recibe esta palabra preciosa, maravillosa, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. Tomen asiento, por favor. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra tan preciosa, tan maravillosa. Verdaderamente he predicado cientos de veces esta palabra de parte del Señor, y me regocijo en una manera muy especial, muy tremendamente, en esta revelación de esta palabra profética en la cual nuestro Señor Jesucristo declaró. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando el Señor le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente quién soy yo? O ¿quién dice, no es cierto, ustedes quién soy yo? Hay una pregunta que hace, pero una de las cosas, hermano, que hace hincapié acerca de esta palabra es declarando a nuestro Señor que Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. A ti te daré, dice, las llaves del reino. Todo lo que antes en el cielo será atado en la tierra. Y sabemos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, en el principio, hermano, de la iglesia primitiva, como dice la palabra de Dios allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, sabemos que el Señor le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y ustedes le van a ser testigos. Y dice que 120 estaban en el día del Pentecostés, estaban unánimes, estaban juntos y estaban en comunión, esperando la venida del Espíritu Santo de Dios, la promesa que el Señor, hermano, les había prometido. Pero dice la palabra de Dios que ese día se manifestó en una manera tremenda, especial, poderosa, gloriosa, maravillosa, donde dice que la mano de Dios fue, hermano, a favor de los hermanos que estaban esperando la promesa de parte de Dios. Ahora vemos, hermano, que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre la iglesia primitiva, sobre los apóstoles, sobre los 120, hermano, que se manifiesta el poder de Dios. La vida de ellos fue cambiada, transformada, fue mudada verdaderamente, ¿no es cierto?, en otro hombre, en el hombre espiritual, conforme a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que cumplan el propósito de parte de Dios, para que cumplan el ministerio con el cual han sido llamados cada uno de ellos delante de la presencia del Señor. Sabemos que Jesús, hermanos, cuando Él comenzó su ministerio, el Señor llamó a sus discípulos, y sabemos que cada discípulo, hermano, se dedicaba a diferentes tareas, diferentes trabajos.
Pero voy a hacer hincapié acerca de Pedro, de Simón Pedro, cuando dice que el Señor llegó hacia la ciudad donde estaba Pedro. Él estaba pescando y dice que estaba lavando sus redes porque nada pudo pescar. Pero dice que el Señor le dijo a Simón Pedro, le dijo: Pedro, préstame tu barca. Y sabe que le prestó la barca y comenzó a anunciar y a predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que una vez que terminó la palabra, le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Le dijo: ponga mar adentro, echa tus redes. Le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada pudimos, Señor, obtener. Pero, Señor, en tu nombre echaré la red. Y dice que cuando Pedro obedeció a la palabra de Jesús, él echó la red, sabiendo él que estuvo toda la noche pescando, frustrado porque no pudo tener nada, porque él vivía de la pesca sustentaba, alimentaba a su familia y también tenía para sus compañeros que lo acompañaban en la tarea, hermano, de la pesca. Pero ese día fue un día de frustración, fue un día, ¿no es cierto?, de mucho trabajo, mucho cansancio, pero sin, hermano, recibir ese regalo, esa recompensa, ¿no es cierto?, de poder pescar algo. Pero el Señor Jesús le dijo: Simón, ponga mar adentro, echa tus redes. Y cuando Simón echó, hermano, las redes al mar, dice la palabra de Dios que comenzó a recogerla. Y cuando la empezó a recoger, dice, hermano, que, ¿no es cierto?, que eran tantos los peces que se habían, hermano, prendido en la red, que dice que eran tanta la pesca que tuvieron en ese momento, que dice que, hermano, la barca se estaba hundiendo. Entonces dice que Pedro tuvo que llamar a sus compañeros para que lo ayuden. Yo quiero hacerle hincapié en esto de parte de Dios. Primeramente quiero decirle que cuando hay un llamado de parte de Dios, hermano, hacia la vida de un individuo, de una persona, ¿no es cierto?, de un hombre, de una mujer, de una familia, Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque estamos en los planes, en los propósitos de parte de Dios. Solamente, como dice la palabra del Señor, Pedro ya estaba elegido por el Señor. ¿Para qué? Para que él sea uno de los discípulos. Pero Pedro necesitaba, ¿no es cierto?, recibir un milagro, ver algo distinto, algo diferente. Y sabe que lo distinto, lo diferente comienza a ocurrir cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Tal vez usted está esperando un milagro, está esperando un milagro de parte de Dios en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Está esperando un milagro en sus hijos, está esperando un milagro tal vez de aquello, ¿no es cierto?, que le privaron, ¿no es cierto?, de algo en su vida. Pero quiero decirle que los milagros se manifiestan, que los milagros ocurren, que los milagros suceden. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que tenemos un llamado delante de la presencia del Señor, entonces ahí es cuando los cielos se abren y la gloria de Dios y el poder de Dios y la presencia del Señor Jesucristo se glorifica con poder y con milagro. Así de grande es nuestro Dios, así de maravilloso es nuestro Dios. Pero el Señor le dijo: Pedro, sí, yo te haré pescador de hombres. A partir de ahora no vas a estar más en el mar pescando ni en el río, sino vas a ser pescador de hombres. Dios, el Señor, lo había elegido para que sea predicador de la palabra de Dios, para que sea portador de la gloria de Dios, para que sea mensajero del reino de los cielos. ¿Sí? Y pasó un proceso en el cual el Señor trató con sus discípulos, porque mientras ellos caminaban con él, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús se bautizó en el río del Jordán, Juan el Bautista, él mismo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y cuando Juan el Bautista, hermano, reconoce que el que estaba delante de él era el enviado de Dios. ¿Sí? Por eso dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días, 40 noches, el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Y Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así como el hombre necesita,
el sustento, el alimento, hermano, para su vida, sí, para su cuerpo, para lo físico. El hombre necesita el alimento espiritual. Necesita recibir comida de Dios, necesita recibir la palabra del Señor, porque la palabra es el alimento que el hombre y la mujer necesita, porque hay muchos que tienen hambre y sed de justicia, pero el único que puede saciar la necesidad, el único que puede saciar la necesidad del hombre y de la mujer es el buen pastor, Jesús de Nazaret, a quien nosotros adoramos, bendecimos, glorificamos y exaltamos y reconocemos en todo nuestro camino. Bendito sea Dios en gloria. Sí. Y llamó el Señor a sus discípulos. A cada uno los eligió el Señor y Él no se equivocó. Porque el Señor no se equivoca. Sí, nosotros como hombres no podemos equivocar. Como mujeres se pueden equivocar, pero Él no se equivoca. En Él no hay error, en Él no hay margen de error. Él sabe lo que hace, sabe lo que Él hizo. Él no se equivocó con nosotros, sí. Pero fíjese que en el llamado de parte del Señor, hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios en los tiempos de la iglesia primitiva estaba allí Pedro, según la Escritura dice que era un hombre sin letra. Y muchos sabían que él era un hombre sin letra, porque había gente que lo conocía, pero lo estaban escuchando. Después de ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, lo estaban escuchando profetizar, lo estaban escuchando citar, ¿no es cierto?, una palabra profética que el profeta Joel en tiempos pasados había profetizado, donde dijo, ¿no es cierto?, en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre sus siervos, sobre sus siervas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Comenzó a declarar una palabra de parte del Señor, pero esa palabra, hermano, que declaró, le dijo a todas aquellas multitudes, esto es lo que profetizó el profeta Joel, porque comenzó un tiempo nuevo. Comenzó un tiempo nuevo, ¿para qué? Para ese remanente, hermano, de 120 que habían creído y que estaban esperando la promesa, y comenzó a multiplicarse la iglesia. Comenzó a multiplicarse la iglesia. ¿Sabe que la multiplicación viene en la iglesia, en la congregación, ¿no es cierto?, de los santos? Cuando nosotros entendemos el llamado de parte de Dios, cuando nosotros tomamos el compromiso, la responsabilidad, cuando nosotros decimos, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí y yo iré. Y sabe que, hermano, ahí es cuando el Señor comienza a obrar en nuestra vida, y Él es el que nos capacita, Él es el que nos da entendimiento, Él es el que nos da sabiduría, Él es el que nos da conocimiento, Él es el que nos da revelación, Él es el que nos da palabra de ciencia, nos da sabiduría, hermano, y comienza a manifestarse la gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados delante de su presencia. Y sabe que esta noche es una noche de gran bendición de parte de Dios para su vida. Es una noche de gran bendición. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros el Señor ha depositado algo especial. Pero eso especial que Dios ha depositado tiene que activar, tiene que funcionar, tiene que, ¿no es cierto?, fluir. Y sabemos que para que fluya, cada día tenemos que llenarnos más de su presencia, tomar la palabra de parte del Señor, porque si la iglesia primitiva en su principio fue una iglesia poderosa, gloriosa, maravillosa, quiero decirle que la iglesia postrera también será una iglesia poderosa, maravillosa, porque la promesa de parte de Dios dice que la gloria postrera, ¿no es cierto?, de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pero qué maravilloso, hermano, es entender cuando el Señor, hermano, da la revelación de los 5 ministerios que el Señor deja. Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando el Señor deja, hermano, ¿no es cierto?, la enseñanza, la revelación al apóstol Pablo de los ministerios dados por Dios a los hombres, a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, pastores y maestros, dice la palabra del Señor. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, ¿sí? Y para edificación de la iglesia. Sabemos que los ministerios dados de parte de Dios no es para jactancia de los hombres, no es para vanagloria de los hombres, sino para bendición, hermano, de las almas, para que el pueblo sea bendecido, para que las almas sean bendecidas. Y cuando los ministerios comienzan a fluir, cuando los ministerios comienzan a activar, a funcionar, ahí es cuando la mano de Dios se mueve. Ahí es cuando la gloria del Señor se glorifica en una manera muy especial. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender, a tener, ¿no es cierto?, esa responsabilidad. Esa responsabilidad comenzamos a tener, ¿no es cierto, hermano?, una buena actitud, ¿no es cierto?, de tomar lo que el Señor nos ha entregado. Fijémonos en la palabra de parte de Dios. Si revisamos la escritura, la palabra, primeramente podemos decir que la iglesia primitiva fue una iglesia de señales. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: el que cree en mi nombre, ¿no es cierto, hermano? Dice la palabra del Señor: las cosas que yo he hecho mayores las hará. Ahora el Señor dice en su palabra, sí, dice la palabra del Señor: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre si bebiere, comiere cosa mortífera no os hará daño. Sí, pero estas señales te seguirán. Quiere decir que la iglesia primitiva, esa iglesia llena de poder, de presencia, de unción, esa iglesia de compromiso, esa iglesia responsable que tomó, ¿no es cierto?, el llamamiento, el nombramiento de parte del Señor, ellos lo honraron. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que algo especial había sido derramado sobre su vida, que es la presencia, el poder del Espíritu Santo de Dios, que por estos tiempos se está manifestando en la iglesia, en el pueblo de Cristo Jesús el Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bendito sea el Señor en gloria. Una iglesia de señales. Una iglesia, hermano, ¿no es cierto?, con una estructura ministerial formada por el Señor, revelado a los santos hombres de Dios. Podemos hablar de Pablo, podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Santiago, podemos hablar de Juan, hombre de Dios que el Señor les ha revelado cosas tremendas, maravillosas, gloriosas, que muchas veces nos impacta el nivel, la altura, el crecimiento, ¿no es cierto?, la madurez espiritual que había de esos hombres de Dios, hermano, de poder alcanzar, de tener semejantes revelaciones. Hermano, como el apóstol Pablo mismo dice: conozco a un hombre, sí, aleluya. ¿Sabe qué, hermano? El apóstol Pablo fue llevado a la presencia de Dios